Señores, mire, uno en estas labores sociales que uno hace, uno recorre los sectores, recorre las comunidades, se sienta a escuchar a la gente, sus problemas. Y hay problemas que son problemas aislados, propios de cada territorio, pero hay otros que son problemas nacionales que se comparten los ciudadanos. Y en esta ocasión yo quiero hablar sobre el contrato de trabajo dominicano y sobre nuestro sistema de seguridad social, porque he notado que en los diferentes sectores a los que voy es una queja que se repite una y otra vez. Que antes veíamos como los jóvenes nos decían que para contratar con una empresa su primer empleo siempre le pedían experiencia y que como un joven recién graduado o como una persona con una corta edad que fuese técnico, iba a tener experiencia, que ese no podría ser uno de los requisitos para que las empresas le contrataran. Y esa era una de las dificultades con la que se encontraban los jóvenes del país para poder acceder a su primer empleo, a su primera oportunidad laboral en el sector privado y también en el sector público. Y hoy en día nos encontramos con una nueva situación y es que los adultos mayores y los adultos también mayores de 40 años me están diciendo que se les está haciendo difícil contratar en las empresas privadas y en el Estado también, en el sector público, que no hay oportunidades de empleo para los envejecientes y que no hay oportunidades de empleo para el que pasa de 40 años. Y yo quiero recordar que nuestro Código de Trabajo, la Ley 16-92, tiene varios principios. Y uno de los principios que tiene es el número 7, que se los voy a leer, contra la discriminación. Reza lo siguiente: se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de edad, sexo, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en la clasificación exigida para un empleado determinado no están comprendidas en esta prohibición. Se los digo porque el trabajo es una función social y es una vergüenza para nuestra sociedad que en un país que se promueven las oportunidades para todo y que el Estado Dominicano debe ser garante para garantizar que todos sus ciudadanos y ciudadanas puedan tener acceso a un trabajo digno, esté pasando esta situación de discriminación a la gente, al trabajador por su edad o por su experiencia. O es muy joven y no tiene experiencia para trabajar, o pasa de los 40 años. Y hay de nuestros adultos mayores. Te pensionan a los 65 años, que voy a hablar ahora en breve de nuestro sistema dominicano de seguridad social, pero no te quieren dar trabajo después de los 40. ¿Y cómo van a vivir entonces nuestros adultos mayores? ¿Y cómo vamos a vivir los adultos también de este país? Todavía a los 40 años, una persona está en sus plenas facultades para poder ejercer en cualquier posición en la cual tenga la capacidad para desempeñarse. Si cumple con los requisitos necesarios para ejercer ese trabajo, ese rol, debe dársele la oportunidad y el Estado debe garantizarle la oportunidad según nuestra ley, que dicho sea de paso, ya necesita esa ley ser reformada y actualizada, aunque siempre emanen decretos, ¿verdad?, que van a reforzarla. Es importantísimo que los dominicanos conozcan
y sepan sus derechos, de que cuando acudan a una entrevista de trabajo y por la edad lo discriminen, de inmediato pueda presentar la queja contra esa empresa o contra ese empleador. Está prohibido discriminar a la gente por su edad para contratarlo. Y el Estado debe ser garante de eso. Esa es una situación, señores, que en una reunión donde hay más de 20, 30 personas, 15 o 16 se inscriben en esa misma queja. Entonces, ¿de qué va a vivir la gente en este país después de los 40 años? Que dicho sea de paso, sirven para votar y no para trabajar, porque entonces ya la mayoría de los votantes dominicanos tienen más de 40 años. Me decía un señor de más de 65 años, él tiene 72. Me decía, ni me sale la pensión, que ya tengo más de 20 años trabajando con eso. Pero aparte de eso, no me quieren contratar. Pero sí, todos los partidos políticos están interesados en que yo vaya a votar para hacer un comité afectivo, para sumarme, para inscribirme en un partido. Ahí yo soy bueno. Pero para poder tener acceso a un trabajo, para tener mi derecho de trabajo, ejercer esa función, ahí no soy bueno. Ahí mis derechos no se me toman en cuenta. Un señor me dijo, y en ese mismo sentido, después de hablar de las condiciones laborales y de la discriminación por la edad que está pasando en nuestro país para las personas sobre los 40 años y sobre los jóvenes que no tienen experiencia laboral, que ha sido una situación de todos los gobiernos, no solamente de esto. El contrato de trabajo de nuestro país, que protege el Código de Trabajo, la discriminación que la penaliza, ¿verdad?, debe ser tomado en cuenta en esta parte. Y la gente debe conocer sus derechos, porque el problema no es que no existan las leyes. Leyes tenemos de más. Es que la gente no conoce sus derechos. Y por eso es más fácil violarlos. Entonces, con relación al tema de la seguridad social, que es la ley 8701, una ley que tiene ya 22 años, que crea el sistema dominicano de seguridad social y que se le descuenta a la gente, al trabajador, al que cotiza de su salario, 3 porcentajes a través de la Tesorería de Seguridad Social, que es lo que se llama TCS. Lo que se le descuenta es el impuesto sobre la renta, que no es un monto fijo, depende mucho de lo que se gana la persona, del excedente. La AFP, que es la administradora de los fondos de pensión, que es un 2.87%. Y también se le descuenta la Seguridad Familiar de Salud, la SFS, que es un 3.04%. ¿Qué está pasando con las administradoras de fondos de pensiones? Con estos fondos, que en el día de hoy hay unos 4.511.000 afiliados. Y de esto cotiza casi 2 millones de dominicanos y dominicanas. Y que de sus fondos, que hoy en día hay 938.000 millones, el 78% es administrado por empresas privadas, que corresponde a una cifra de 739.000 millones. No estoy diciendo que esté mal que estén administradas por estas AFP, ¿verdad?, que sean privadas, no. Todo lo contrario, estos fondos son de los mejores gestionados, generan más de un 10% de ganancias y podemos ver el crecimiento que han generado estas inversiones. Ahora, veamos cuántas pensiones se otorgan de las que se solicitan. Aquí yo tengo que de 29.700 pensiones solicitadas en los últimos años,
se entregaron 11.475 y que se rechazaron 18.230 pensiones. De igual manera que de las 162.000 pensiones que hay en el país, este gobierno, que ha sido el que más pensiones ha entregado 35.000 pensiones, según dijo Juan Rosa en las estadísticas, que son las pensiones solidarias. Aún así, nos quedamos muy cortos para la cantidad de pensiones, para la gente que ha cotizado, para la cantidad de pensiones que debieron haber sido entregadas. Se está haciendo muy difícil a la gente. Se ha hecho durante muchísimo tiempo tener acceso a este sistema de seguridad social. Y lo que está haciendo el gobierno, que lo está haciendo bien con estas pensiones solidarias, he escuchado mucha gente criticarlo sin saber la realidad que viven nuestros adultos mayores. Asimismo, muchos de los mismos que están en la informalidad y que se supone que este sistema de seguridad social, a través de que el mismo emprendedor, el mismo trabajador informal, pueda cotizar a sí mismo, poniéndose como un empleado más de su empresa, pues se ha hecho muy difícil regular esto. Y la mayoría de los trabajadores informales, que son la mayoría en este país, se quedan sin una pensión digna cuando cumplen la edad de pensión, que es a los 65 años. En el sector público, la 379 es la que lo regula y establece incluso el porcentaje de jubilación según el promedio del salario de los 3 últimos años, los años de servicio que debe tener, y está un poquito más regulado. Pero ese sector informal está totalmente desprotegido. Y por eso, ese otorgamiento de pensiones solidarias es totalmente acertado y correcto. Al contrario, debería elevarse el monto de esta pensión y debería también realizarse un programa para poder enseñar a la gente cuáles son sus derechos, tanto con relación al contrato laboral como con relación a la pensión. Cómo poder tener acceso a estas pensiones, porque muchas se pierden incluso en el proceso de solicitud, porque la gente no tiene un acompañamiento, un abogado que le acompañe en el proceso. Y estas AFP, lejos de poner trabas para que la gente no accedan a sus pensiones, deberían entonces brindar estos programas, invertir en estos programas de acompañamiento para que la gente en sus últimos años de vida pues tenga una vida digna después de haber trabajado por tantos y tantos años, sobre todo en el mercado informal. Gracias, Isidro.